El reclamo del borrado de las mujeres tiene que ver con que durante mucho tiempo, para tratar de cerrar la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, muchas de las políticas públicas se hicieron impulsando acciones afirmativas para las mujeres. Pero si tú, digamos, consideras mujer a una mujer trans, que yo sí creo que hay que considerarlas así, estas otras mujeres sienten que esa mujer trans les va a quitar o se va a aprovechar de esas acciones afirmativas. Entonces aquí hay una disputa por la forma en nombrarse, por los lugares que se ocupan y porque sí hay un sector, o sea, todo movimiento político, Scarlett, tiene extremistas, tiene gente en una esquina y gente en otra esquina. Es decir, no es novedad que haya una disputa en el feminismo en torno a quién es el sujeto político del feminismo y quién es mujer. Y yo creo que abrir la cabeza, abrir la mente y decir hay muchas maneras de ser mujer, muchas maneras de ser hombre y muchas maneras de ser humano sin la etiqueta hombre y mujer, nos permitirían construir una sociedad más igualitaria y menos discriminadora. Tu voz, la mía y la de todes. Aquí empieza el podcast de Eva. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos al podcast de Eva. Yo soy Scarlett Tindero y hoy tenemos el honor y el gusto de que nos acompañe una antropóloga feminista, activista, pensadora, crítica mexicana y una de las voces más influyentes del feminismo, no solo en México, sino en Latinoamérica, Marta Lamas. Bienvenida, Marta Lamas, estamos muy contentas de tenerte por acá. Gracias, Scarlett, me encanta estar aquí. Gracias, estamos muy contentas de que estés acá, sobre todo presentando este libro, Ideología de Género, Disputas Políticas sobre la Diferencia Sexual. Un libro pues muy necesario, Marta, ¿no? Para los tiempos que vivimos ahora. Tú empiezas diciendo en este libro, justo lo escribiste a principios de 2024, y pues todo lo que ha venido en los últimos años, el embate feminista con el auge de la ultraderecha, pero justo lo que me gusta del libro es que pones en el centro que no es un embate nuevo, ¿no? Realmente pues la disputa y la disputa de la teoría del género, el género como amenaza, no es nuevo, ¿no? ¿Por qué decidiste escribir este libro, Marta? Bueno, porque sí me di cuenta que hay poca información sobre que estamos en una batalla cultural que va a tener, digamos, su arranque mundial mediático durante la Cuarta Conferencia de la Mujer en Beijing, China, cuando el Vaticano le pide a Naciones Unidas que quite el término género de los documentos. Y bueno, la ONU no le hace caso al Vaticano y va a ser Trump este año con su decreto presidencial del 20 de enero que va a decir que en todos los documentos del gobierno estadounidense van a quitar género y dejar solamente sexo. Entonces realmente hay un desarrollo en cómo un dogma religioso, ¿no?, va a ir siendo aprovechado por políticos ultraconservadores y cómo en este momento ese, digamos, abanico de actores que están en contra del género, pues van desde el Vaticano hasta Putin, pasando por Bukele, por Milei, por el propio Trump, por Meloni en Italia, por Orbán en Hungría. O sea, ves, digamos, todo el panorama y te das cuenta que el hilo conductor es este tema de Dios hizo al hombre y a la mujer, Adán y Eva, y ustedes aguántense con esa clasificación porque ya lo dijo Dios, son los designios de Dios. Entonces, todo este movimiento que tiene también mucho que ver con el momento que estamos viviendo del capitalismo tardío, ¿no?, sí se está agarrando en términos de la narrativa y de la retórica, ¿no?, en plantear al género como una amenaza, ¿no? No te metas con mis hijos, el género implica pedofilia o perversión, la homosexualidad y el lesbianismo van a afectar a tu familia. Entonces es un momento, digamos, clave porque dos de las figuras con más poder en este momento en el mundo, Putin y Trump, están metidos en esa narrativa. Y precisamente es una narrativa pues que se trae mucho, ¿no? El auge de la derecha y tal. Pero ¿tú crees que estamos frente a una restauración patriarcal? O aquí en el libro mapeas como otros momentos en el pasado,
cuando pues se tenían estas mismas disputas que sí por el género, ¿no? Mapeas por ahí en 2016, o sea, en otros países incluso de Latinoamérica. ¿Qué está pasando, Marta? Yo no uso mucho el término de patriarcado, soy antropóloga y Claro. lo ajusto como a cierto tipo de sociedades. Difícil hablar de patriarcado con una jefa de gobierno mujer, Ciudad de México, Clara, presidenta mujer, Claudia Sheinbaum. Decir que estamos en el patriarcado, no, estamos en una cultura que puede ser machista, que puede tener personas misóginas, ¿no? Y que hay lo que en términos de la cultura Bourdieu llamó la dominación masculina. Sí, la masculinidad y la feminidad siguen en conflicto. Y sí, digamos, mucha de esta batalla está asumida por hombres con poder, ¿no? Pero pues también con mujeres. O sea, Meloni es un personaje, ¿no? Y hay algunas otras que yo en este momento no recuerdo, ¿no? De jefas de gobierno o de figuras políticas en Europa del Este y en países de Oriente y de África, que de repente las mujeres pueden ser igual de machistas, igual de misóginas, igual de regresemos al esquema tradicional, ¿no? Las mujeres tienen la maravilla de la maternidad, ¿por qué no se quedan teniendo hijitos, todos los que Dios le mande, ¿no? No se metan a estos terrenos de la política y del trabajo. Entonces, creo que sí, tienes razón, Scarlett, sí hay, digamos, un impulso que está alimentado por la dominación masculina y que, dependiendo del país, va a expresarse de distintas maneras. Y es preciso lo que dices, volver un poco también a la historia. Precisamente en tu libro hablas, nos regresamos a los años 50, 70, ¿no? Donde el género al principio pues era un concepto que estaba en la parte médica, ¿no? Exacto. En la psicología médica. Si nos puedes recordar un poco cómo es que se da ese salto, cómo las feministas intervienen en ese debate de médico al político, cómo es que llegamos ahí. Sí, a mitad de los años 50, en el campo de la psicología médica, unos investigadores que veían cómo la conducta de criaturas que habían sido mal etiquetadas al nacer porque nacían con una variante, digamos, de la intersexualidad. O sea, puede haber seres humanos que tengan un pene pequeño, ¿no? Pero que internamente tengan ovarios, ¿no? Y que tengan una vagina y que en una primera mirada como el pene es mucho, sobresale más que la abertura de la vagina, se los ha clasificado como varoncitos, ¿no? Y se los ha criado, se les ha puesto nombre de niño, etcétera, como niño, y al llegar a la pubertad empiezan a menstruar. Y entonces, ¡ay! ¿Qué pasó aquí? Y entonces se revisa y se ve, pues, que es un caso de intersexualidad y que verdaderamente lo dominante va a ser lo femenino. Y bueno, esa personita se sintió varón por la manera en que lo criaron y lo nombraron, no por tener ciertos cromosomas ni por tener ovarios, ¿no? Entonces eso permitió, ese es uno de los tantos casos, hay muchos casos que se estudiaron, pero permitió a estos investigadores a decir, una cosa es la biología, el sexo, y el género nosotros lo vamos a llamar a esta conjunto de ideas sobre lo propio de los niños, lo propio de las niñas, ¿no? Lo que te hace hombre, lo que te hace mujer. Y vamos a ver que a veces van en paralelo juntos, el sexo y el género, pero hay veces que puede haber cruzamientos y que personas con un sexo determinado pueden tener el género contrario al que correspondería a esa clasificación. Y eso lo que nos va a mostrar, Scarlett, básicamente es la complejidad de los seres humanos, en donde el tema de la identidad no se desprende de la biología, se desprende de procesos culturales y psíquicos, sobre todo lo que ocurre en el inconsciente, en donde hacemos una mezcla de pulsiones, deseos, representaciones, mandatos, ¿no? Y en ese inconsciente hay personas que de repente se sienten hombre o se sienten mujer, aunque no corresponda a eso con la clasificación en el registro cuando nacieron o la que se supone que tiene que ver con su biología. Separar biología
y género es muy importante, sobre todo para permitir esquemas de comprensión, de no discriminación y de legitimidad a las nuevas identidades. Hay muchos seres humanos que no se sienten hombres, no se sienten mujeres, se sienten de identidades diversas, queers, raras, ¿no? Y hay personas que se sienten de una identidad tradicional, pero que no corresponde a la clasificación biológica que en teoría deberían de tener, ¿no? Entonces, los hombres trans y las mujeres trans, ¿no? Que, bueno, tienen claramente una condición humana y por lo tanto deberían de tener los mismos derechos humanos que tenemos todos los demás. Y a pesar de esos esfuerzos, pues de hablar todos estos años de esta diferencia, ¿no?, entre sexo y género, ¿por qué crees que sigue? ¿Quiénes hemos fallado en los medios de comunicación? ¿Desde dónde viene esta separación? Pues reforzamiento de la idea de que género y el biologicismo, ¿desde dónde viene ese reforzamiento? Mira, los cambios culturales son muy lentos, son cambios que se realizan pues de siglo en siglo y a veces se tardan 2 siglos. O sea, nos tardamos 2 siglos y medio desde que Olympia de Gouges, después de la Revolución Francesa en 1971, dijo, y las mujeres deberían de tener también derechos como ciudadanas y poder votar y ser votadas, y la guillotinaron, y fue hasta el siglo XX que la mayoría de los países le dieron el voto a las mujeres. Nos tardamos 2 siglos y pico. Entonces, con respecto a esto, este es un cambio cultural del paradigma con el que interpretamos de la clasificación. Tú piensas que desde el Paleolítico los seres humanos empezaron a darse cuenta por los cuerpos de las personas, pues que había como 2 tipos de personas, ¿no? Unas que tenían pene y otras que tenían vagina y que eran las que quedaban embarazadas. Entonces, la potencia, digamos, de la complementariedad procreativa y del hecho de que, bueno, los seres que tienen pene no se embarazan, las que tenemos vagina nos solemos embarazar, hizo que se establecieran estas 2 categorías, hombre y mujer. Y va a ser muy reciente, a partir realmente del siglo XX, que hay una investigación para definir que hay más sexos que los 2 que siempre hemos pensado, pero tenemos toda una cultura en todas partes del mundo que te dice hay hombres y hay mujeres. Entonces, de repente decir, hay muchas formas de ser mujer, hay muchas formas de ser hombre y hay muchas formas de ser humano que no se sienten ni hombres ni mujeres, es una novedad que saca de onda, que desconcierta, que asusta, que da curiosidad, ¿no? Pero que provoca reacciones de distinta orden, digamos. Hay gente que lo toma muy mal porque se siente amenazada y hay gente que les da curiosidad y dice, yo quiero saber qué es eso. Y justo, desde distintas posturas, ¿cómo crees que conviven los feminismos sobre la discusión sobre el género? Es decir, desde la teoría queer, desde los decolonialismos, ¿no? Incluso, ¿cómo crees que conviven como estos distintos debates? ¿Qué tensiones existen? La tensión mayor está en los grupos antigénero. Sí. Yo pienso que, digamos, el feminismo decolonial, que tiene muchas cosas que aportar, no todas son antigénero. Uh-huh. Hay muchos feminismos, como tú dices, pero sí hay un sector del feminismo que está preocupado porque la aparición de las mujeres trans la viven como una amenaza y dicen, hay un borrado de las mujeres, ¿no? Si esos seres humanos los van a llamar mujeres y son tan diferentes a mí, que soy una mujer, pues a mí me están borrando. Y sobre todo, el reclamo del borrado de las mujeres tiene que ver con que durante mucho tiempo, para tratar de cerrar la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, muchas de las políticas públicas se hicieron impulsando acciones afirmativas para las mujeres. Pero si tú, digamos, consideras mujer a una mujer trans, que yo sí creo que hay que considerarlas así, estas otras mujeres sienten que esa mujer trans les va a quitar o se va a aprovechar de esas acciones afirmativas. Entonces aquí hay una disputa por la forma en nombrarse, por los lugares que se ocupan y porque sí hay un sector, o sea, todo movimiento político, Scarlett, tiene extremistas, tiene gente en una esquina y gente en otra esquina. Es decir, no es novedad
que haya una disputa en el feminismo en torno a quién es el sujeto político del feminismo y quién es mujer. Y yo creo que abrir la cabeza, abrir la mente y decir hay muchas maneras de ser mujer, muchas maneras de ser hombre y muchas maneras de ser humano sin la etiqueta hombre y mujer, nos permitirían construir una sociedad más igualitaria y menos discriminadora. Y justo en tu libro mencionas algo sobre la ética de la consideración, de cómo pues quizá en este movimiento actual del feminismo, bueno, en el momento histórico en el que estamos ahora, nos esté faltando más diálogos sobre temas que creo que siempre han dividido al feminismo, ¿no? Como el trabajo sexual, gestación subrogada, etcétera. ¿Qué piensas que es lo que falte como para abrirnos al diálogo? Porque pues en una era de la cultura de la cancelación es como están las TERF, ¿no? A quienes llaman así, y a las transincluyentes, y de repente ya no hay debate, ya hay cancelaciones y ya no hay un diálogo, ¿no? Creo que tu libro es una propuesta al debate público entre las feministas, pero ¿qué crees que nos falte un poco para entablar estos diálogos? Pues tú lo dijiste al principio, la ética de la consideración, ser consideradas con las personas que piensan distinto. O sea, yo estoy dispuesta a hablar con gente que piensa distinto de mí para ver si con el conocimiento que yo tengo logro transmitir, digamos, una perspectiva distinta o si ellas me aportan alguna información que yo no tengo. Entonces, esta ética de la consideración de una feminista francesa que se llama Corinne Peluchon, ¿no? A mí lo que me da es ese tema de por qué no podemos ser consideradas. Es decir, somos feministas aunque tengamos miradas distintas, ¿no? ¿Por qué no tratamos de ver cuál es ese territorio posible para avanzar, ¿no? Yo siempre retomo a Wendy Brown con esto que dice que más que estar viendo qué puedo ganar yo con mi postura, tratar de ver qué podemos ganar para todos, para todas las personas, ¿no? Y el tema de la emancipación, yo por eso, digamos, discrepo de lo que considero que es un feminismo mujerista, que solo habla de las mujeres, y planteo este feminismo crítico emancipador, que se plantea transformar las reglas de relación y las prácticas y las creencias de toda la sociedad. Si no nos emancipamos todas las personas, incluidos los varones, no va a ser posible emanciparte tú solita en tu cuadrito de yo soy mujer y lo que quiero es esto. Entonces me parece muy atinado que saques el tema de la ética de la consideración, porque ese es un camino que con un esfuerzo que no es fácil para dialogar con posiciones distintas, a lo mejor nos adelantaría en esto que creo que es el objetivo de todas las personas, que nuestra sociedad sea menos desigual, menos injusta y menos discriminadora. Sí, es que hay mucha polarización, ¿no? De pronto, muchos feminismos, y justo una de las preguntas que tengo para ti es como muchas voces critican que el feminismo pues incluso ha estado ganando espacios o visibilidad en puestos de poder, ¿no? Algunos critican que se ha vuelto cómodo para el discurso. ¿Tú qué pensarías de esto? O sea, a ver, yo creo que la interseccionalidad es una mirada que te dice que hay que entender los problemas y a las personas en función de cómo intersecta la clase social, la edad, la condición ética, etc. Y en ese sentido, un feminismo verdaderamente interseccional también entiende que va a haber feministas burócratas en el poder, se las llaman femócratas, ¿no? Yo qué bueno que tenemos una presidenta como Claudia Sheinbaum, una jefa de gobierno como Clara Brugada. Digo, yo estoy encantada con ellas dos, ¿no? Pero va a haber activistas de terreno que no quieren entrar a los esquemas de la política partidaria o a los esquemas gubernamentales. Entonces, entender que también en el feminismo necesitamos a esas mujeres que están en el poder, ¿no? Y que necesitamos a las académicas que están en las universidades y que están produciendo investigación y conocimiento, y que necesitamos al movimiento que está en la calle luchando y impulsando. Las feministas holandesas hablaban de un triángulo del poder y decían, en la punta están las aliadas políticas que están en los puestos claves, en una punta están
las académicas que están haciendo investigación y dando información y conocimiento, y en la otra está el movimiento en la calle. Cuando se juntan las tres puntas es el triángulo del poder, es donde se consiguen los cambios. Yo tengo muchas esperanzas que ahora que tenemos estas dos gobernantes mujeres, la de la Ciudad de México y la del país, y que tenemos muchas académicas feministas y un movimiento en la calle potente y fuerte como se ha visto, logremos impulsar algo como el sistema de cuidados y toda una serie de cambios que son necesarios para el bien de todas. Y sin revelar mucho lo que viene de tu libro, ¿cómo ha sido el cambio del discurso respecto a la teoría del género desde que tú empezaste, digamos, tu investigación y hasta ahorita? Es decir, ¿cómo se ha ido transformando el discurso? Porque me parece que quizá antes, en la época de los 50s, era un concepto que estaba más ligado al queerismo, ¿no? O sea, como a la homosexualidad y como a, pues, en ese espacio. Sí. Y poco a poco el feminismo como que entró más en el debate público. ¿Cómo se ha ido transformando ese debate? Mire, yo creo que el feminismo es de los primeros que recupera esto que se define en el campo de la psicología médica, y ya en los 70s las feministas, sobre todo en antropología, van a retomar, porque pues el género es cultura también, ¿no? Y van a incluir. Y de entrar a la antropología y a las ciencias sociales, el tema de género va a entrar ya a las políticas públicas en los años 80. Y entonces va a ser Naciones Unidas, el Banco Mundial, todas estas organizaciones multilaterales, los que van a hablar de perspectiva de género como una mirada para tomar en consideración los aspectos culturales e identitarios, y se va a hablar de la transversalización de género, el gender mainstreaming, ¿no? Y va a haber, digamos, el Banco Mundial decir, yo doy financiamiento a los gobiernos que hagan transversalización de género, ¿no? Entonces, transversalización de género quiere decir que todas las instancias de gobierno tengan conciencia de que la cultura influye en la conducta, y de que tenemos esquemas y estereotipos con los cuales vemos, digamos, la vida social, y que hay que ser consciente de esos esquemas para poderlos transformar y transformar la realidad social. Y actualmente, digo, en México pues también hemos incorporado en la política pública esa perspectiva de género. ¿Cuáles son, digamos, como las, no sé si deudas, pero bueno, el trabajo continuo que se necesita para mejorar esa política con perspectiva de género en México? No sé si desde el área de la justicia penal, no sé. Fíjate que lo que fue el Instituto de las Mujeres en el sexenio pasado hizo un trabajo muy interesante también en torno al tema de cuidados, y era sentarse con la Secretaría de Hacienda, porque el tema también es un tema de presupuesto. Y en este momento, digamos, el gobierno de Claudia Sheinbaum tiene un apretón al presupuesto. Yo creo que tiene muy buenas cabezas ahora en la nueva Secretaría de las Mujeres, ¿no? Que tienen muy claro lo que quieren hacer, pero el tema es de Hacienda más que de justicia. O sea, el tema de juzgar con perspectiva de género se impulsó desde antes, ¿no? Ya la Suprema Corte hizo sus manuales de juzgar con perspectiva de género. Claro, eso no ha bajado a todos los ministerios públicos, que de repente hay unas bestias peludas que no entienden de qué va la perspectiva de género, pero desde las cabezas ya hay mucha idea de eso. Y ahora la gran batalla va a ser el tema del presupuesto, es decir, hasta dónde la Secretaría de las Mujeres, que tiene muy claro lo que quiere hacer, este año pues ha tenido que resolver lo que implica pasar del Instituto de las Mujeres a una secretaría, pero sin todavía ese presupuesto que tienen otras secretarías, que es un presupuesto muy chancho, ¿no? Entonces, yo creo que vamos en buen camino. Hay obstáculos, indudablemente, hay dificultades, pero por lo menos hay claridad política en las cabezas. Entonces, aunque haya que de repente apretarse en el gasto, ¿no? Y no poder hacer todo lo que les gustaría hacer, pero es padrísimo tener a una presidenta y a una jefa de gobierno y varias gobernadoras mujeres que sí tienen claro el que hay que usar esta perspectiva de género. Marta, desde tu campo de la antropología, ¿qué preguntas actualmente hoy te sigues haciendo y que pues
quizá no sé si no tengan respuesta, o cuáles son las que más como que te convocan al pensamiento crítico, filosófico incluso. ¿Cuáles son esas preguntas que te sigues haciendo hoy en día de los feminismos? Gracias, Scarlett. Mira, a mí me interesa mucho la antropología psicoanalítica porque le da mucha importancia a la subjetividad y al psiquismo. O sea, lo que yo veo ahora, la reacción, por ejemplo, dentro del movimiento feminista en contra de las mujeres trans o en contra de las trabajadoras sexuales, ¿no? Tiene que ver con un tema de la subjetividad de las personas que se sienten irritadas, amenazadas, en discrepancia. No es un tema tanto de conocimiento, sino de subjetividad. Y la subjetividad te lleva no solo a los esquemas de la cultura, sino también al inconsciente del psiquismo. Entonces, la antropología psicoanalítica dice que hay una causalidad física de muchas cosas, biológica, digamos, que hay una causalidad social, pero que también hay una causalidad psíquica. Y la realidad psíquica es algo que no está en la narrativa del discurso político. Yo la veo en los osos que a veces vemos en la Cámara de Diputados, donde tú dices, ¿qué les está pasando? ¿No? O sea, cómo les brota en el inconsciente. Pero es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, tener ese inconsciente que no manejamos a voluntad, pero que de alguna manera influye en muchas de nuestras acciones y de nuestras prácticas y nuestras creencias. Entonces sí creo que hay que hacer un trabajo de conocimiento, de transmitir que los seres humanos somos seres biopsicosociales y que la parte psíquica, que es muy importante, a veces no la pelamos, la ignoramos, y que es la que muchas veces produce los racismos, los clasismos, las discriminaciones, las transfobias. Hay muchísimo trabajo, Scarlett, que hacer. Es muy importante que los medios estén al tanto de esto y que podamos ir ampliando el horizonte interpretativo de qué somos los seres humanos. No somos solo hombres y mujeres, somos seres sexuados con lenguaje, pero también con deseos inconscientes. Y no va a ser la sexuación la que determine nuestros deseos, sino esa mezcla loca que hacemos en nuestras cabecitas. Sí, digo, ya hay muchas líneas de investigación recientes desde la biomedicina, la neurología, ¿no? Que están trayendo a debate y a plantear ahí las investigaciones nuevas que están saliendo en el género, ¿no? Por eso me parece importante que siempre volvamos a la historia. Al principio te preguntábamos como qué libros necesarios serían para entender un poco del feminismo mexicano, estos inicios del movimiento, y creo que este es uno de los libros necesarios para entender el debate público, de dónde nació el concepto género, la perspectiva de género. Y en ese sentido me gustaría preguntarte, ¿qué preguntas esperas que este libro deje a las demás personas y que incomoden, sobre todo dentro de los feminismos? Pues yo espero que esclarezca cosas, que aclare, ¿no? Me daba vergüenza cuando me preguntaste de un libro, pues salir yo con mi propio librito, y por eso puse los textos del feminismo de los 70, pero claro, este libro que empieza con una pregunta, signos de interrogación, ideología de género, ¿qué es eso? Si yo logro que las personas entiendan que el género es un campo del conocimiento y que no es ideología de género, ¿y de dónde sale ideología de género como un dispositivo político ultraconservador? Me sentiré muy satisfecha. Yo lo que quiero es aclarar, y por eso hago un repaso histórico de cómo ha sido esta batalla cultural que empieza el Vaticano, pero que ahora asumen Trump y Putin y los demás personajes ultraconservadores. Y Marta, si pudieras volver atrás cuando empezaste a investigar estos temas desde muy joven, ¿qué consejo, qué te hubiera gustado saber sobre el camino que te esperaba al investigar y posicionar estos temas en el debate público? Sobre todo me refiero a la teoría de género, ¿no? Mira, yo dejé muy pronto la escuela de antropología por el activismo. Sí. Y yo voy a regresar ya muy grande, de 65 años, a la academia. O sea, no es que haya perdido mucho tiempo, pero yo me alejé mucho tiempo, aunque seguía yo leyendo y seguía escribiendo y todo, pero me alejé del trabajo. Y yo sí creo
voy a sonar a la típica abuelita, ¿verdad?, que dice hay que estudiar, pero sí hay que estudiar. O sea, el activismo se nutre con el conocimiento. El activismo necesita el trabajo de las académicas y los académicos, ¿no? Entonces, no me gusta mucho dar consejos, pero sí creo que abrirse, ¿no?, a las posturas distintas y ver en qué están sustentadas y por qué discrepamos de esas posturas y tratar de hacer una explicación al respecto, pues ayuda a posicionarte, pues digo, con más seguridad frente al debate político y también a descubrir que hay un conocimiento, pues que ya tiene más de medio siglo, ¿no?, riquísimo sobre muchísimas de las facetas que tienen que ver con el género. ¿Hay algo en particular que te preocupe en el feminismo hoy? ¿Sobre el futuro del feminismo? Me preocupa mucho que el debate se dé, digamos, en redes de manera anónima, cancelando, y no en espacios en donde podamos intercambiar, ¿no? O sea, esto que decías del diálogo, ¿no? Yo sí creo que es necesario sentarnos a discutir qué es lo que queremos y por qué vemos las cosas de la manera. Y tenemos que aprender a discutir con personas que piensan diferente de nosotros. Y yo no ando en redes, no ando en Twitter, ni en TikTok y eso, porque me parece que no es el mejor espacio para una conversación que va a ser complicada, que hay que hacerla con mucho cuidado, con mucho respeto, pero también con conocimiento. Ya no es solamente el yo creo esto y esta es una pendeja y te cancelo, sino una cosa mucho más seria de, a ver, yo pienso, por ejemplo, una de las disputas en las que estoy metida sobre el comercio sexual, ¿no? Me encantaría sentarme con quienes piensan que todo el comercio sexual es negativo y es una denigración para todas las mujeres que lo ejercen y decir, a ver, ¿por qué no escuchamos lo que dicen algunas de las trabajadoras sexuales? ¿O por qué generalizamos tanto? Indudablemente que hay una parte del comercio sexual que es muy fea y que es violenta y que puede ser un riesgo para las mujeres, pero no todo el comercio sexual así. Y hay mujeres que ahorita lo están pudiendo hacer desde plataformas como OnlyFans, que están haciendo otro tipo de cosas y que pueden hablar de su experiencia. ¿Por qué no escuchamos lo que las propias personas involucradas dicen en vez de tratar de rescatarlas a todas, ¿no? Como así, desde una posición casi de yo sé lo que es mejor para ti, no, espérate. Entonces, sí hay que tener cuidado, digamos, en cómo vamos a debatir entre nosotras. Creo que es importante que empecemos a hacerlo, pero sí creo que se requiere un marco de respeto, de conocimiento y de tiempo para poder ir desenredando muchos nudos que hay alrededor de temas. Muy bien, y voy a terminar con una pregunta obligada. Hay muchas voces en el feminismo que se cuestionan si en verdad llegamos todas, ¿no? Seguro has escuchado ese debate y me gustaría saber qué piensas tú, porque bueno, conozco tu trayectoria pues de izquierda, que además pues empata mucho con todos los avances de los feminismos, el feminismo en México. Entonces me gustaría saber tú qué dices al cuestionamiento que muchas feministas hacen, que si de verdad llegamos o no todas al poder. A ver, Gayatri Spivak, que es una feminista de origen de la India maravillosa, habló en un momento determinado del esencialismo estratégico. Hablar de todas las mujeres es un tema estratégico en política. Uh-huh. Cuando Claudia Sheinbaum dice llegamos todas, lo que está tratando es de desmarcarse de un rollo de yo llegué porque soy la chingona. Al decir llegamos todas, es decir, hay un movimiento de mujeres en este país y yo llego dentro de ese movimiento de mujeres. Obviamente hay muchas mujeres que sienten que no llegaron o que sienten que es un recurso retórico, político, pero yo le doy a Claudia Sheinbaum el beneficio de la duda de que ella lo hizo con la intención de no decir ya llegué yo porque soy una chingona, soy una doctora en ciencias y soy esto. No. Decir llegamos todas es una cosa incluyente, es esencialismo estratégico y sí, es una pena que hay muchas mujeres que no sienten
que llegaron con Claudia Sheinbaum porque eran adversarias de otro partido, ¿no? Pero hay que entender, digamos, este giro que yo creo que es el que tuvo la intención de Claudia Sheinbaum. Muy bien. Pues muchas gracias, Marta, por venir acá. Scarlett, qué gusto. ¿Para quién es este libro? Ese libro es para mi hereje más querido. Yo tengo un hijo adoptivo que adoro, que se llama Pablo Guisa Koetzinger, de Mórbido, que hace cine de terror, que a mí me da miedo el cine de terror. Yo no voy a los actos de Pablo, y que ahorita está en Cannes, en su pabellón, Fantastic Pavilion, ¿no? Presentando las cosas de terror que se hacen de películas. Entonces el libro está dedicado para mi hereje más querido, que es Pablo Guisa Koetzinger. Muy bien, pues así que muchas gracias, Marta. Gracias, ya saben, Scarlett. antes de replicar, porque también es nuestra responsabilidad de los medios de comunicación, antes de replicar desinformación como la que ha dicho Milei o Trump de que el género o la ideología del género tal, pues les invitamos a que lean este libro y que estén informados sobre cómo surgió este concepto. Y bueno, pues lean a Marta Lamas y a este libro. Muchas gracias, Marta. Gracias, Scarlett, y Bienvenida gracias siempre. a la cadera de Eva y gracias a la silla rota. Muchas gracias.